Bien, pues ahora sí, después de 2 años y pico predicando de manera expositiva la carta de Pablo a la iglesia de Roma, ya inauguramos el último capítulo de la carta, capítulo 16. Hemos hecho un viaje por grandes verdades doctrinales, la esencia del Evangelio que Pablo, inspirado por el Espíritu, ha expuesto a la iglesia de Roma en esta carta. Una carta que nos ha desafiado a lo largo de todo este tiempo, que mucho hemos aprendido, hemos entendido a través de esta carta muchas verdades, repito, acerca del Evangelio. Y ahora nos adentramos en el capítulo 16. Yo he retado a mi hijo esta mañana y le he dicho, si tú te aprendes los nombres que veremos esta mañana, tienes premio. Versículos del 1 al 16. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flogente, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, y a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. ¿Qué hay detrás de toda esta lista de nombres? Más de uno se ríe, pensará, este niño se ha quedado sin premio. Hay mucho. Hay varias cosas que podemos entender detrás de este pasaje en el que aparentemente hay, sí, unas salutaciones concretas, afectuosas, vemos de Pablo, aquellos que son hermanos en la fe, conocidos de él, y hay varias enseñanzas que podemos extraer del texto. Recordemos que toda la palabra es inspirada por el Señor y que nos sirve. Es útil para enseñar, para redarguir, nos instruye en su camino. Y lo que quisiera que viéramos en este pasaje, en primer lugar, es que ser cristiano implica estar unidos al Señor por medio de la fe. En primer lugar, ser cristiano implica estar unidos al Señor por medio de la fe. Si os habéis dado cuenta, una de las expresiones más repetidas por parte del apóstol Pablo en este pasaje y en todas sus cartas, se ha contado que más o menos unas 170 veces la utiliza Pablo a lo largo de todas sus cartas, es en Cristo o en el Señor. Parece una de esas expresiones quizá de las favoritas de Pablo cuando se dirige o cuando habla de sus hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque él es consciente de las implicaciones que trae la fe en Jesús. Estar en Cristo es una realidad extraordinaria y abrazar lo que eso significa debería dejarnos casi con la boca abierta. Fijaros, aunque se trate quizá de un misterio que nos cueste entender de una manera perfecta, total, la verdad, lo que eso significa
es que Dios nos escogió en Cristo para unir nuestra vida a la suya por medio de la fe. Y eso tiene varias implicaciones. La primera de ellas, que en Cristo Jesús recibimos gracia. ¿Desde cuándo? Desde antes de que nada fuese hecho. Fijaros, 2 de Timoteo 1:9, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Debido a que estamos en Cristo, somos partícipes de los sucesos, de los eventos principales de la redención. Ya cuando tratábamos en el capítulo 6 de la misma carta de Pablo a la iglesia de Roma, él nos decía que hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Y la razón por la que no hay condenación, si os acordáis de aquel capítulo 8 espectacular que parecía que iba increciendo, en el que vemos cómo es la vida del creyente, que iniciaba con él, no hay condenación, y al final decía que no hay separación, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Todo eso en qué se basa? En nuestra unión en Cristo. No hay condenación porque estamos unidos a Cristo. Nuestro viejo hombre, aquel que tenía una deuda impresionante que era imposible de saldar con la justicia de Dios, ya fue crucificado. Ya murió, ya no hay deuda. Y es porque estamos unidos a Cristo que no hay condenación. Jesús murió como nuestro representante en la cruz del Calvario. Él cargó sobre sus hombros todo el peso de nuestros pecados. Él fue a satisfacer la justicia. Y es por medio de eso, por la fe en Él, porque ahora estamos unidos a Él, que nosotros también podemos seguir avanzando en esta vida, podemos seguir creciendo, podemos seguir avanzando, madurando en ese camino también de santificación en el que nos encontramos, porque en Él está la victoria. Hemos muerto juntamente con Él y hemos resucitado juntamente con Él. Voy a leeros a continuación unos textos que es importante que los recalquemos. Efesios 2, versículo 1 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Versículo 4, pero Dios, si no lo habéis hecho aún, hacedlo. Pero Dios, enmarcadlo, subrayadlo en fosforito, lo que queráis. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Toda bendición espiritual que recibimos es por causa de nuestra unión con Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. En Él tenemos la vida. En 1 de Juan 5, versículo 12 dice: el que tiene hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una de dos. Tú estás con Él o no estás con Él. ¿Tienes la vida o no tienes la vida? Todo depende de esa preciosa unión. Efesios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque quiso, sin reservas, sin nada, porque Él quiso, porque le plació, porque quería, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo depende de la unión en Cristo. Y como decía antes, en Cristo Jesús somos amados por Dios con un amor inseparable. Esa es una tremenda implicación de estar unidos a Cristo. Romanos 8, 38, 39. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie, si tú estás en Cristo, puede separarte de su amor. Y esto es una seguridad tremenda para el creyente, para aquel que de verdad ha depositado su fe en Jesús. Y si tú puedes creer todo eso, tienes motivos más que de sobras para alegrarte. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es eso. Más allá de que tú vengas los domingos que parece que abrazas una serie de valores que están bien, que te reúnes con una gente que mira, sí, compartimos ciertos valores, más allá de que en un momento determinado, un día en una campaña, te dejaras llevar por la emoción y dijiste que sí, que aceptabas al Señor. No, se trata de venir en arrepentimiento y fe, abrazar toda esa verdad del Evangelio. Creer en Jesús como único Señor, como Salvador, y abrazar todas esas verdades de las que estamos hablando. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, nos bautiza en su Espíritu y Dios el Padre une nuestra vida a la suya. Quizá a veces puede costar de entenderlo, pero es así, es real. Es así de real. Así que en primer lugar, ser cristiano implica estar unidos al Señor por medio de la fe. En segundo lugar, por causa de nuestra unión con Cristo, estamos unidos no solo a Él, que también por supuesto, sino que estamos unidos a todos los demás miembros que también han depositado su fe en Él, y estamos unidos con un vínculo de amor. Y sí, lo enfatizo, de amor. La consecuencia de estar con Cristo es que amamos a aquellos que también están unidos a Cristo. Aquellos que también han depositado su fe en el Señor. Aquellos que forman parte de la familia. Si algo hemos estado recalcando a lo largo de estos últimos meses es que como iglesia somos parte de un cuerpo, que somos parte de una familia. Y quisiera que este término familia de verdad se quedase grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos viésemos aquí a los hermanos como una familia. Y que la familia se quiere, punto. La familia en la fe, a la familia en la fe se la quiere, se la ama. Hay muchas expresiones de amor en este pasaje. Si vemos, por ejemplo, en el versículo 5, saludad a Epeneto, amado mío. Versículo 8, a Amplías, amado mío en el Señor. Versículo 9, a Estaquis, amado mío. Versículo 12, a la amada Pérsida. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Este Rufo se dice que muy probablemente fuese hijo de Simón de Cirene, aquel que ayudó a llevar la cruz de Cristo. Porque Marcos, cuando escribía a los romanos, dijo que este Simón tenía dos hijos, Rufo y Alejandro. Y ahora Pablo dice, saludad a Rufo. Voy repitiendo nombres, a ver si nos quedamos. No quisiera, lo digo, son nombres que no pondríamos, ¿verdad? A día de hoy, pero hay nombres que han ido evolucionando, pero veremos que si estos nombres están ahí, es porque hay mucha enseñanza a través de este pasaje, hay mucha enseñanza a la hora de ver cómo hay hombres y mujeres que trabajaron, que obraron para el Señor, para su gloria, y cuya labor vino a quedar registrada precisamente para que hoy podamos estar compartiendo acerca de esto. Versículo 16, saludaos con ósculo santo. Ósculo, quiere decir, saludaos con un beso santo. Una expresión y una manifestación de amor, de afecto. La cuestión es que no hay alternativa. Cristo es la fuente. De Él emanan todas las cosas, de Él emana ese amor que hemos recibido y que tenemos que exteriorizar. ¿Y tenemos a quién lo exteriorizamos? Por supuesto, a los demás hermanos en la fe. Pablo ya escribió en Romanos 12:5, si lo recordáis, que somos esos miembros
de un mismo cuerpo, unidos los unos a los otros, y debemos amar, con independencia, fíjate bien, de que uno te caiga mejor que el otro, con independencia de que tu personalidad sea más afín a la de quien se trate, que si fulanito menganito te ríe más las gracias que el otro, que si uno te trata mejor, no, mira, da igual, a todos sin excepción alguna hay que amar. Y eso no solo debe manifestarse entre los miembros de una misma iglesia local, sino entre los hermanos de las distintas iglesias verdaderas del Señor. A lo largo de este pasaje, Pablo cita, por ejemplo, 4 iglesias. Nos habla de la iglesia en Cencrea, nos habla de aquellos que se reúnen en casa de Aquila y Priscila, nos habla después en los versículos 14 y 15 de otros grupos de hermanos que se reúnen los unos con los otros. La cuestión es que somos parte de una gran familia, compuesta por iglesias verdaderas. Y digo que debemos relacionarnos y amarnos y llamar hermanos a otros que quizás se reúnen en Cádiz, hermano, y estoy contento de ver al hermano hoy, porque somos parte de una familia. No nos relacionaremos quizá con aquellas iglesias que enseñen una doctrina falsa, que tergiversen el Evangelio, que enseñen cosas que no están fundamentadas en la palabra, que enseñan otra clase de enseñanzas. Pero sí nos podemos relacionar, y lo hemos dicho una y mil veces y lo seguiremos enseñando, con otras iglesias con las cuales quizá puede haber ciertas diferencias en cuanto a formas, por ejemplo, pero que en lo esencial, en las doctrinas cardinales de las Escrituras estamos de acuerdo. Y si estamos de acuerdo en lo esencial, podemos trabajar juntos, podemos relacionarnos, debemos amarnos. En los primeros 2 versículos dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque a ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Cencrea era un puerto de mar al sur de Corinto, un lugar que era conocido por su inmoralidad, y ahí Dios levantó una iglesia. Ahí Dios levantó una iglesia y ahí salvaría a Febe. Y esa Febe es considerada por muchos como aquella que llevaría la carta de parte de Pablo a la iglesia de Roma. La mensajera. Cuidado la responsabilidad, ¿eh? Era posiblemente una mujer acomodada, bienestante, que tenía recursos. Había ayudado quizá a través de practicar la hospitalidad, quizá dando soporte, sustento económico a los hermanos que lo necesitaran. Pero ¿sabéis qué se destacaba de Febe quizá por encima de todas las cosas? Que era fiel, que era una hermana fiel en el Señor. A tal punto que Pablo le diría: aquí tienes la carta, llévala. Y le confía uno de los documentos fundacionales del Nuevo Testamento más importantes, en el que se contienen verdades del Evangelio tan trascendentes, y de tanta repercusión como las que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, por causa de su fidelidad. Y era reconocida también por su servicio, diaconisa, servidora. Había ayudado a muchos, también a Pablo. Ayudadora, patrocinadora, era el término. Y Pablo les dice: recibidla como es digno en el Señor. Lo que viene a decirles: recibidla como hija de un mismo Padre, como aquella que ha sido salvada por el mismo Salvador, por aquella que forma parte de la misma familia. No la recibáis porque sea rica. No la recibáis porque tenga dinero, porque tenga muchos recursos. Recibidla porque es vuestra hermana. Recibidla porque es parte de la familia. Entonces, dadle amor. Hay muchos creyentes que salen de sus países
aún hoy, por causas muy diversas. Y en esta iglesia somos muy agraciados en este sentido. Podemos relacionarnos con gente y beneficiarnos de la relación de gente de tantos lugares. Y somos bendecidos por ello. Hay gente que habrá salido por situaciones como estamos viendo ahora por televisión, situaciones de guerra, situaciones necesidad, la que sea, situación de penurias económicas, el motivo que sea. Pero el Señor nos ha juntado aquí. Y Dios ama a los extranjeros. Y tenemos una oportunidad espectacular para demostrar el amor del Señor en este sentido. Y quisiera llevaros a las palabras del mismo Jesús, cuando Él estaba hablando acerca de su segunda venida, cuando Él se sentaría en el trono para juzgar. Se dice que todas las naciones quedarían delante de Él y que llegará el momento donde, habiendo dos grupos, serán separados. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y en Mateo 25:34 empieza diciendo que diría a los de su derecha, dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? Versículo 40, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que serviste a un hermano con la conciencia de que Cristo te estaba viendo como si se lo hicieras a Él? ¿Cuándo fue la última vez que hemos servido a un hermano con esa conciencia de saber que el Señor lo está viendo como si lo estuviéramos haciendo a Él? Hemos visto, en primer lugar, que ser cristiano implica estar unidos a Dios por medio de la fe. En segundo lugar, que estamos unidos a los demás hermanos con un vínculo de amor. En tercer lugar, que si estamos unidos a aquel que siendo rico se hizo siervo, el servicio a los demás debe ser una marca distintiva del creyente. En Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Aquel que compartía la gloria con el Padre, aquel que dejó el cielo, tomando forma de siervo, vendría para entregarse en la cruz del Calvario, para llevar a cabo la obra más costosa que nadie pudiera haber imaginado jamás. Entonces la pregunta es: ¿qué servicio a nosotros nos parece demasiado difícil, demasiado costoso? ¿Hay algo que nos esté pareciendo demasiado costoso, demasiado difícil? Y sabemos que Dios mismo nos está pidiendo. Febe puso sus recursos al servicio de la iglesia. De Priscila y Aquila se dice que expusieron su vida por Pablo. Llegaron a tal punto. Significa arriesgar el cuello. No sabemos cuándo ocurriría, pero fuese el punto al que llegaron. Arriesgar el cuello por Pablo. En el versículo 6 se nos dice de María que trabajó mucho. Se nos habla de compañeros de Pablo en prisiones. En definitiva, de hermanos en la fe fieles al Señor, obreras y obreros en el Señor. Desde que el Señor irrumpió en la vida de Pablo, Pablo lo entendió.
Su corazón, todas sus motivaciones se vieron transformadas. Su corazón dio un vuelco, porque fue transformado. Y a partir de ahí dedicaría todos sus recursos, todos sus esfuerzos, toda su vida a la causa del Señor. Y Pablo sabía lo que era trabajar en equipo. Tenía humildad como para reconocer que necesitaba de otros, como también humildad para reconocer el trabajo de los demás. No iba por ahí pensando que él solo se bastaba, ni mucho menos. Y de no haber sido por esta lista de nombres que vemos en este pasaje, nunca nos hubiésemos enterado de sus vidas. Nunca nos hubiésemos enterado de que llegaran a hacer según qué obras, según qué trabajos, según qué esfuerzos que fuesen dignos de alabanza de parte del Señor. ¿Qué haría María? ¿Por qué se destacaría su servicio? ¿Sería por su hospitalidad? ¿Sería por sus oraciones? ¿Sería por prestar ayuda en cualquier menester? No lo sabemos. O lo que harían cualquiera de los otros que están aquí, de algunos de ellos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que pusieron sus dones y sus recursos al servicio de la Iglesia. Lo que sí sabemos, lo que debiéramos entender, lo que debería quedársenos grabado y una implicación directa para nosotros hoy es que pusieron sus recursos, sus dones al servicio de la Iglesia. Que los dones están para la edificación de la Iglesia. Hay una pregunta que quisiera plantearos como ejercicio. Yo la escuché y ahí me paré por un momento, y es la siguiente. Dice, si Pablo viviera en esta época, en la época de hoy, conociendo vuestros nombres, el mío, y enviara saludos, ¿qué diría de ti? ¿Qué diría de mí? Si se escribiera una carta de este tipo y al final un apartado aparte de salutaciones finales, saluda a Melissa, saluda a Ricard, Abraham, Manolo, Óscar, Juan, Nelly, Paco, Juan, Cristian, Loida, Luis, todos, poneros vuestro nombre. ¿Qué se diría? No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos recursos. Unos puede que tengan unos dones más visibles, otros puede que sean menos visibles, pero el cuerpo solo funciona si todos nos ponemos en marcha, si todos ponemos los recursos, los dones a disposición de la Iglesia, a disposición de los demás. Aquí no hay miembro inútil. Hay muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Aquí no hay nadie que pueda decir al otro, yo no te necesito. Aquí nadie puede pensar o llegar a creer tan siquiera que no necesita a los demás. O que necesita una mayoría menos aquel. No, estás equivocado. En 1 de Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno hemos recibido por lo menos un don, entonces, ministralo. No te lo quedes. Ponlo en práctica, ejercítalo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Habrá distintos dones para predicar, para enseñar, para tocar instrumentos, para aconsejar, para interceder, para consolar. Allí, en lo que el Señor te esté usando, ponlo en práctica. Ponlo en práctica, no te quedes de brazos cruzados, que nos necesitamos. Lo estamos repitiendo una y mil veces. Nos necesitamos, la Iglesia se necesita, todos los miembros nos necesitamos. ¿Recordáis mensajes atrás cuando veíamos todo esto? Decíamos, hay que desarrollar una mentalidad de cuerpo, que de verdad que somos cuerpo, que aquí no hay ninguna isla. Y lo venimos repitiendo porque de verdad Dios quiera que esto se haga una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón, que aquí nadie va a la suya.
que si vienes de domingo a domingo te lo pierdes todo, que quizá hay obligaciones entre semana, vale, coge el teléfono y llama, interésate, preocúpate que hay mucha necesidad. Lo que sea, colabora, busca donde puedes ayudar. ¿Sabes qué ocurre? Que lo que nos impide servir a los demás muchas veces es la falta de amor y humildad. Muchas veces dicen, no, yo amo. Lo que impide que nos pongamos en marcha en beneficio y para la bendición de la iglesia es precisamente muchas veces la falta de amor. Que uno simplemente mira alrededor, mira a la iglesia y trata de pensar, bueno, a ver qué me aporta a mí la iglesia, a ver qué me aporta tal o cual, a ver qué ha hecho la iglesia por mí. Y nunca parece que se haga el ejercicio al revés, es decir, ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Cómo puedo yo bendecir hoy al hermano? ¿Hay alguien que quizá me parezca que ha venido triste hoy y que yo pueda ir a interesarme por él? ¿Alguna necesidad que suplir? ¿Algún consejo que dar? ¿Alguien que necesite oración en algún sentido? A veces es más fácil, ¿verdad?, entrar por la puerta, nos reunimos, tomamos el café, nos vamos después de cantar, escuchar la palabra. Pero si estamos necesitados los unos de los otros es porque, valga la redundancia, hay una necesidad. Y debemos tener actitudes correctas. Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este Pablo iba fuerte, ¿eh? Estimar a los demás, considerar a los demás como superiores a uno mismo. Yo diría, no me jugaría nada, pero podría, creo, decir que sin salir de estas cuatro paredes a más de uno le están rechinando los oídos con esto de decir considerar a los demás como superiores a mí. Pues sí, esa es la actitud, esa es la humildad. Estamos unidos a un rey que se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos. ¿Es esta nuestra actitud en el servicio a los demás? En cuarto lugar, la iglesia está compuesta por miembros muy distintos. Lo hemos visto a lo largo de esta carta, lo hemos dicho, se dirigía a una iglesia mixta compuesta por hermanos con un trasfondo judío, otros con un trasfondo gentil. Algunos tenían una buena posición económica, es el caso de Febe, de Priscila y Aquila podemos pensar que también, porque decía que muchos se reunían en su casa, pues la casa debería ser grande, ¿no? Entonces, pero lo sabía que no. Nombres como Amplias, Urbano, Hermes, Filólogo, Julia, eran nombres de los más comunes entre los esclavos. Fijaros, un extremo y el otro, y todos en una misma iglesia. Y vemos hombres, mujeres, se cita tanto a hombres como a mujeres. Vemos 9 nombres de mujeres y 5 de ellas se destacan por su servicio. Y volvemos a repetirlo, y es algo que hemos ido enseñando. Entendemos como iglesia que la función pastoral recae en el hombre, pero por supuesto las mujeres son muy necesarias. Es muy necesario que las mujeres pongan sus dones al servicio de la iglesia. Ahora, hombres, no relajéis, ¿eh? Y dejadme alzar un poquito la voz ahí porque es que nos conocemos. A ver si ahora voy a decir que es necesario que las mujeres impulsen ahí los dones, que necesitamos que hombres se levanten, ¿sí? Pero cada uno va cumpliendo con sus roles, con sus funciones, ejercitando sus dones, los dones que el Señor le ha regalado. La composición de las iglesias en el primer siglo era muy variada. Y basta mirar alrededor, basta que echemos un vistazo
a las personas que nos encontramos aquí para gloriarnos en el Evangelio. Para gloriarnos en el poder del Evangelio, de que tantas personas con un origen tan distinto, con un trasfondo tan distinto, con circunstancias alrededor tan variopintas, todos estemos aquí unidos con una misma fe, alabando al mismo Dios, con un vínculo de amor tan concreto, dispuestos a ayudarnos los unos a los otros, a bendecir los unos a los otros, sabiéndonos parte de un cuerpo, sabiéndonos parte de una familia. Si estás en Cristo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Yo soy tu hermano. Esta es la realidad. Y en quinto lugar, en el pueblo de Dios cada persona cuenta. Fijaros, fijaros en este detalle que no deja de ser curioso, ¿eh? Pablo nunca había estado en Roma antes de escribir la carta. Y sin embargo, conocía a muchos. Por lo menos a todos estos que se cita en estos 16 versículos. Y los conocía, por nombre. Y a veces hay esa reflexión de pensar, mira, Pablo los conocía. ¿Y nosotros? Ya no hablo de hermanos de otras iglesias, de los que estamos aquí. Cada uno de los que está aquí conoce con profundidad o conoce cosas de los hermanos de aquí hoy, de los miembros de esta iglesia, de los hermanos que nos reunimos aquí. Pablo escribía y decía, saluda a este, al otro, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Tú sabes de los hermanos que estamos aquí? ¿Conoces de sus vidas? ¿Conoces por lo que están pasando, en qué están sirviendo? ¿Conoces? No digo si conoces su nombre, pero ¿conoces de sus vidas? Pablo los conocía. ¿Cómo? Bien, Pablo viajaba, iba a distintas ciudades, iba a distintas iglesias, y allí coincidía con uno, coincidía con otro. Ahí se quedaba con sus nombres. Pensemos, uno visita iglesias del norte, del sur, del centro de España, y ahí conoce a uno, al otro, y esas personas, en un sentido, de una forma u otra, de una manera más o menos intensa, quedan ahí en el corazón. Si somos hermanos en la fe, nos queda una preocupación, un sentir concreto por el hermano, de manera que sabemos que es hermano. Y a veces, antes, ¿no? Saludaba a Abraham y decía, es mi hermano, y oye, ¿cómo está Moisés? ¿Qué está haciendo? ¿Se porta bien? No, por supuesto, se porta bien Moisés. A ver si va a escuchar la predicación. La cuestión es, no nos desvinculamos. A pesar de ser distintas iglesias que nos reunamos en puntos distintos del país o de otros países, hay una preocupación creciente por los demás. Oye, dime cómo está aquel. Me enteré que estaba pasando por un problema, sea familiar, económico, que estaba con esta carga, que es de él. ¿Cómo está en el Señor? ¿Está firme? ¿Hay alguna dirección concreta por la que orar por él? A Pablo cada creyente le importaba. ¿Sabes por qué? Porque en su mente, en su corazón estaba la convicción de que cada hermano había sido comprado a precio de sangre. Cuando Pablo escribió a los pastores de Éfeso, les exhortó a cuidar a la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Y la cosa es, ¿cuán distinto sería si nosotros también tuviésemos esa misma mentalidad a la hora de tratar, a la hora de preocuparnos, a la hora de cuidar a los demás hermanos en la fe?
si tuviéramos la mentalidad de recordar que este hermano, igual que yo, ha sido comprado a precio de sangre. En el pueblo de Dios todos importamos. Se dice, exceptuando a Jesús, por supuesto, que Pablo ha sido considerado por muchos como el más grande teólogo, pastor. Sin embargo, él lo vemos por lo que se desprende de los términos afectuosos que hay en ese pasaje, que era alguien cercano, alguien accesible. A Pablo le interesaban las personas, las conocía. Hagamos también nosotros el esfuerzo de conocer a los demás. Relacionarnos, pero no de una manera superficial, sino para bendecir al hermano. Y voy a ir concluyendo. Pablo decía por nombre a cada uno. Pero esto, ¿sabéis qué? Cuando llegamos al punto de decir que Pablo conocía por nombre a cada uno, nos lleva a una realidad mucho mayor, que es que el Señor nos conocía a nosotros por nombre. Juan 10:3, a sus ovejas llama por nombre. Dios nos conoció por nombre. En la eternidad pasada, Él nos conoció, nos amó por nombre, a cada uno, y nos destinó a una gloria eterna. Él te conoce, y no de cualquier forma, sino que te conoce íntima y profundamente. Y la lista que hoy encontramos aquí, esa lista que hemos empezado, quizá cuando habéis leído, decir, bueno, pero de toda esta lista de nombres, ¿qué vamos a extraer? Pues esta lista de nombres, con todo lo que ya hemos ido diciendo, es un reflejo de lo que trae consigo el Evangelio. Es un reflejo de lo que el Evangelio produce. Hay una cita que os quiero leer, literal, del pastor John Piper. Dice: debido a que Dios nos ha rescatado de su propia ira a costa de su Hijo y nos ha reunido en Cristo, donde estamos eternamente seguros, estamos temblando de alegría. Nos miraremos a los ojos, nos decimos: ¿puedes creerlo? Estamos aquí, en Cristo. Estamos aquí, no en el fondo de la mina, no estamos cayendo en las llamas del abismo, del infierno. Estamos aquí, elegidos, amados, redimidos, juntos por los siglos de los siglos. Amén. Elegidos, amados, redimidos por los siglos de los siglos. Amén.